A ver, todos sabemos que el mercado de valores es, en esencia, un juego de información. Pero, ¿qué pasa cuando alguien juega con cartas marcadas? Cuando tiene un secreto que vale literalmente millones. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, del insider trading, o uso de información privilegiada. Esa práctica que puede poner de cabeza todo el sistema. Imaginen por un segundo saber algo que nadie más sabe y que ese algo te permita actuar antes que el resto del mundo. No, no es el guión de una película. Es una historia real y nos va a llevar de lleno a uno de los escándalos más sonados del último tiempo. Y ojo, que no estamos pensando en el Wall Street de los 80 con los trajes caros y los teléfonos gigantes. No, no. Esto pasó hace nada, en el mundo supermoderno de las criptomonedas. Y nos lleva derechito al caso de Coinbase. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Simple. Ishan Wahi, el exgerente, estaba sentado sobre una mina de oro de información. Él sabía exactamente qué monedas iban a recibir lo que se conoce como el efecto Coinbase. O sea, ese subidón de precio casi seguro que ocurre cuando una cripto nueva aparece en una plataforma tan grande. ¿Pero qué hizo? En vez de guardar el secreto, como era su deber, se lo pasó a su hermano y a un amigo. Y ellos, claro, aprovecharon. Compraron barato justo antes del anuncio y se forraron. Pero a ver, esto nos lleva a una pregunta súper importante. Porque la frase insider trading suena a delito, ¿no? Pero la cosa es un poquito más complicada. Resulta que no todas las operaciones que hace un insider, alguien de adentro, son ilegales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la línea que separa lo legal de lo ilegal? Miren, entender esto es clave para cachar cómo funcionan los mercados de verdad. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. El insider trading legal es transparente. Piénsenlo así. Si un CEO compra acciones de su propia compañía, es como si estuviera apostando por su propio equipo. Y está bien, pero tiene que avisar, tiene que ser público. Lo ilegal es todo lo contrario. Se basa en el secreto, en tener una ventaja que nadie más tiene. Y da lo mismo si eres el CEO o, como dice el ejemplo, el barbero que escuchó una conversación por casualidad. Si la información es importante, no es pública y la usas para ganar plata, eso es ilegal. Y esto no es una opinión. Fíjense en esta cita de la mismísima Corte Suprema de Estados Unidos. Es de un caso que literalmente cambió las reglas del juego, porque amplió muchísimo la idea de quién es un insider. Ya no era solo la gente que trabajaba en la empresa. Y esta es la idea clave detrás de esa evolución, la teoría de la apropiación indebida. Suena complicado, pero es súper simple. Básicamente dice, si te confían un secreto por tu trabajo, digamos, eres el abogado de una empresa o el contador, y usas ese secreto para operar en la bolsa, estás cometiendo un fraude. No importa que no seas empleado de la compañía. Lo que importa es que rompiste una confianza para tu beneficio. Esto, créanme, cerró un vacío legal gigantesco. Ok, pero para entender por qué existen estas reglas tan estrictas, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vámonos a una época en que la confianza en Wall Street, simplemente no existía. Estaba por los suelos. Hablamos, por supuesto, del gran crack del 29. Fue un golpe brutal, un trauma para toda una generación. La sensación general era que el juego estaba arreglado, que la gente de adentro se había enriquecido, mientras todos los demás lo perdían todo. La respuesta del gobierno de EU fue crear no solo reglas, sino un sheriff para Wall Street, la SEC. La lógica era sencilla. Obliguemos a las empresas a contar todo y pongamos a un perro guardián que se asegure de que todos jueguen limpio. Todo para proteger al pequeño inversionista. Pero claro, aquí viene la pregunta del $1.000.000. Ok, tenemos las reglas, tenemos al sheriff, pero ¿sirve de algo? O sea, ¿de verdad funcionan? Tener una ley escrita en un papel es una cosa, pero que esa ley cambie cómo se comporta la gente es otra historia. ¿Cómo podemos saber si de verdad hacen que el mercado sea más justo? Bueno, para responder a eso, los economistas se pusieron creativos. Buscaron un laboratorio en el mundo real, un caso de estudio perfecto. ¿Y dónde lo encontraron? Pues en el mercado de valores de México, justo en el cambio de siglo. Resulta que en los años 90, en México, había una percepción muy fuerte de que el insider trading era el pan de cada día. Era algo súper común.
Pasaba algo curioso. De repente una empresa hacía un gran anuncio y el precio de la acción casi no se movía. ¿Por qué? Bueno, la gran sospecha era que la noticia ya se había filtrado, que el mercado ya sabía lo que iba a pasar. A ver, pensemos cómo se vería esto en un gráfico. En un mercado justo, limpio, una noticia importante es como una piedra que cae en un lago tranquilo. El precio está plano, tranquilo, y de repente, ¡pum! El día del anuncio hay una reacción enorme, una ola. Es la sorpresa lo que mueve el precio. Pero ¿qué pasa en un mercado donde hay filtraciones? Ahí no hay una piedra, es más como un goteo constante. La información se va escapando poco a poco. Entonces, ¿qué vemos en el gráfico? El precio empieza a subir o a bajar días antes del anuncio oficial. Esas pequeñas subidas previas son, por así decirlo, la huella digital del insider trade. Y aquí es donde México se convierte en el laboratorio perfecto, porque en 2001 implementaron una ley mucho más dura contra el uso de información privilegiada. Esto nos dio un antes y un después súper claro para comparar. Ahora sí podíamos ver si la ley, en la práctica, cambiaba algo. Y aquí está la prueba. Este gráfico es la clave de todo. Lo que estamos viendo es cómo se movía el precio de las acciones, en promedio, antes y después de un anuncio importante. La línea punteada es el antes de la ley de 2001. La línea sólida, la continua, es el después. Y el resultado es, ¡guau!, es clarísimo. Fíjense en la línea punteada, la de antes. Hay un montón de picos pequeños en los días previos al día cero, que es el día del anuncio. El mercado se estaba moviendo, alguien ya sabía. Ahora, miren la línea sólida, la de después de la ley. Es casi una línea recta. Y luego, ¡boom! Toda la reacción del mercado se concentra en un solo día, el día del anuncio. La conclusión es contundente. La ley funcionó. Hizo el mercado mucho más limpio. Entonces, queda claro, la regulación puede funcionar. El caso de México lo demuestra. Pero, ¿qué pasa en los mercados donde casi no hay regulación? Y esto nos regresa exactamente a donde empezamos, al mundo de las criptomonedas, a ese nuevo salvaje oeste financiero donde las reglas, muchas veces, ni siquiera están escritas. Y la escala del problema en ese mundo es enorme. Para que se hagan una idea, un estudio de una universidad en Sydney intentó ponerle un número. Y los resultados son, francamente, alarmantes. Este estudio estima que en algún punto entre el 27 y el 48%, casi la mitad, de los lanzamientos de nuevas criptomonedas hay señales de insider trading. Pensemos lo que eso significa. Que en casi la mitad de las veces, cuando una persona común y corriente se entera de una nueva cripto, alguien con información privilegiada ya se le adelantó, compró barato y está listo para vender caro. Es literalmente el mismo problema que la SEC intentó resolver hace casi 100 años, pero en un escenario completamente nuevo. Y con esto cerramos, con una pregunta que queda flotando en el aire. Ya vimos que las reglas pueden hacer más justos a los mercados tradicionales, pero la tecnología blockchain, el mundo cripto, se mueve a una velocidad de vértigo. El gran desafío de ahora no es solo recordar las lecciones del pasado, sino ver si esas viejas reglas pueden adaptarse para este nuevo mundo financiero, un mundo que ya no es el futuro, sino el presente.